Muy buenos días, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra presentación de Puntos de Vista en el día de hoy. Traigo para todos ustedes una entrevista con Dari Javier, economista, consultor empresarial y una persona que tiene mucho conocimiento sobre la economía nacional. Vamos a estar mirando lo que ha pasado en este año y las perspectivas del año que viene. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Nos vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Para mí es un placer compartir con todos ustedes una entrevista con Dari Javier, economista, consultor empresarial, pero también catedrático universitario en materia económica. Lo he invitado para mirar un poco lo que ha sido la economía en este año que termina y las perspectivas del año que viene. Para mí un placer tenerlo por aquí. ¿Cómo estás, Dari? Gracias a Dania y a los amigos televidentes que te siguen, ¿verdad? Así es. Vamos a compartir reflexiones, más Así. que imponer ideas, compartir reflexiones. Bueno, pues yo pongo sobre la mesa el tema en debate en esta semana, la indexación laboral y la cesantía, temas que tienen que ver mucho con los trabajadores, así que es un tema importante para todos ellos. Sí. Bueno, son dos temas que se han convertido en hipersensibles. Así es. Por un lado, el gobierno y por el otro lado, el sector empresarial. Digamos, en lo que respecta al gobierno, tenemos la parte que tiene que ver con la indexación salarial, que lo establece el espíritu del artículo 327 del Código Tributario. Y cuando uno revisa el contenido de ese artículo, se da cuenta que el legislador tuvo la intención de que anualmente los trabajadores, los que reciben un ingreso, se vean lo menos afectados posible en su poder adquisitivo. Ese es el espíritu del contenido del artículo, que dice que el gobierno está obligado a pagar o a indexar anualmente a los salarios de las personas que a un determinado tope salarial deben estar liberados de impuestos, exentos de impuestos, con la finalidad de que su poder adquisitivo no se vea frontalmente afectado. Yo creo que es bueno explicarle, Dari, a los televidentes qué es la indexación para que entendamos. Eso mismo es lo que estoy explicando. O sea, las personas que reciben un determinado salario, entonces, en la medida en que se libera o se hace la exención de impuestos, entonces las personas puedan pagar impuestos a mayor escala. Por ejemplo, digamos, en la actualidad 34,000 y tanto pesos hace mucho que debió de subir. Los cálculos que están hechos es que esa indexación libere de impuestos a las personas que ganan hasta 52,000 pesos. Es una diferencia abismal. Claro. De 34,600 a 52,400. Es una diferencia abismal que incluso al sector empleador le favorece en el entendido de que en la medida en que el trabajador tiene menos responsabilidad impositiva, es decir, debe de pagar menos, entonces su salario real le da la capacidad de comprar, que es lo que se denomina poder adquisitivo. Entonces eso no es un invento, no es una posición política, no es una posición populista, sino que es un mandato de ley, pero sobre todo en un código. Porque una cosa es un código y otra cosa es una ley, aunque el código termina siendo una ley, pero el código abarca más que la ley. Entonces, en ese sentido,
digamos, no es por capricho. Uno encuentra argumentos muy débiles y muy pobres en contra de esa aplicación. Y tú ves funcionarios que dan pena en la defensa y dicen, no, porque eso va a afectar las recaudaciones, no, que en otro gobierno no se aplicó, pero el código no dice eso. El artículo 327 no dice eso. No tiene nada que ver con recaudación, sino que es un derecho. Y esto es peligroso, Dania, y hay que ponerle mucha atención, porque si se sigue postergando, en cualquier momento, esa indexación va a subir a los 100,000 pesos. Es decir, la persona que hay que liberar de impuestos va a ser lo que ganan en 100,000 hacia abajo. Entonces, el gobierno debe evitar seguir postergando eso. Y ellos hacen unos argumentos tan débiles, y se resisten a cumplir lo que manda la ley, que tú dices, wow, y entonces ¿para qué que se gobierna? No se gobierna para tú ahorrar, se gobierna para tú satisfacer las necesidades de la sociedad y cumplir con los mandatos que establece la ley y la Constitución de la República. Entonces, uno se queda extremadamente sorprendido que gente que saben que lo que dice el código no se está aplicando y le justifican el por qué no se está aplicando. Y entonces comienzan a usar epítetos, denuestos y todo eso para descalificar. Y así no, la sociedad no se gobierna así, mucho menos una sociedad con tanta información en el siglo XXI. Sí. Dari, se nos está acabando el 2025 y tenemos ahí enfrente el 2026. Me gustaría que hiciéramos un balance de lo que ha pasado en la economía nacional en este año y qué nos espera en el año próximo. Mira, ha habido muchas turbulencias en la economía dominicana, pero también a nivel externo. El tema de los aranceles fue el tema del año completo, a tal punto que entonces el gobierno norteamericano, después de haber repartido tantos aranceles, ha tenido que flexibilizar, ha tenido que negociar. A nosotros nos trataron bien, un 10% nada más. Mira, eso es relativo, porque de 0 a 10 es mucho. Bueno. Yo he visto ese argumento. Pero a China le pusieron un 100. Sí, pero son dos economías distintas, claro, y dos conflictos geoeconómicos distintos, porque nosotros hasta el momento ni tenemos conflictos geopolíticos, ni tenemos conflictos comercial con Estados Unidos, pero tampoco somos una potencia de competencia que podríamos armar una guerra comercial con Estados Unidos. Entonces, pero lo de China no, lo de China es muy distinto. Entonces, lo que te quería decir, o lo que te quiero decir es que el hecho de que haya que negociar entre dos potencias significa que los efectos de las decisiones que se habían tomado fueron muy fuertes. Al final del día, con una guerra arancelaria, ¿quién pierde? El consumidor. Así es. Recibimos todos los productos más caros, no importa de dónde sea. Entonces, ese fue un factor muy contundente en este 2025, digamos, en el entorno internacional. También el tema migratorio ha ido afectando a estos países de América Latina y todavía tú ves como los organismos de control migratorio en Estados Unidos llegan a una situación hasta de agresión, y eso repercute en estos países. Ya hoy en día, Dania y amigos televidentes, nada que ocurra en el mundo, estos países pueden estar de espalda. Así es. Bien, vamos a una pausa, retornamos con Dari Javier. No se vayan.
Estoy muy complacida de compartir este programa en el día de hoy con el economista y catedrático universitario Daris Javier. Lo quiero llevar al tema de la reforma fiscal, que en estos últimos meses se ha estado reactivando la idea de que posiblemente el gobierno necesite definitivamente una reforma fiscal, a pesar de que renunció de ella luego de que se armara la situación en el Congreso Nacional, donde hubo muchísimas protestas de personas del pueblo que demostraron que no había posibilidad de que se hiciera en ese momento. Ahora, ¿podemos volver con el tema de la reforma fiscal para la gente y que se queden tranquilas? Mira, es otro tema bastante delicado para el gobierno dominicano, porque hay un problema externo, pero hay otros problemas que lo ha creado el propio gobierno, postergando cosas, pero además frente a uno, la carrera de endeudamiento y la dispensión del gasto corriente, entonces pone a la población un poco en duda. Y una de esas dudas está marcado para la reforma fiscal. En estos momentos, las condiciones para impulsar una reforma fiscal y de cara al futuro inmediato están un poco conflictivas, son muy perturbadoras, porque el gobierno no se dio cuenta que acumuló problemas y truncó cosas que podían hacerse para habilitar, para viabilizar la reforma fiscal. Entonces, hay ahora una reforma fiscal en este momento, incluso para el gobierno que va a suceder a en 2 años y algo, será un problema. Un problema por la acumulación de cosas que son fundamentales para una reforma. Y dentro de ello está el hecho de que el gobierno fíjate, todos los intentos que ha hecho el gobierno de reforma fiscal, ¿por qué que tú crees que ha tenido resistencia en la población? Porque el gobierno ha tratado de camuflar, ocultar, que lo que persigue es una reforma tributaria. Porque una reforma fiscal te dice, bueno, mejórame el gasto y mejora la recaudación, la calidad del gasto, pero el gobierno, cuando tuvo el contenido de las propuestas que han hecho, todas, ¿verdad?, son básicamente para descansar en impuestos, en una condición en que todavía la gente siente los efectos de la pandemia, ¿verdad? Tú a eso, colocarle más impuestos, entonces te crea más problemas. Y a eso se suma la resistencia del gobierno con relación a la aplicación de la indexación salarial. Entonces, por eso digo que ellos han incorporado nuevos problemas. Entonces, tú o cualquier televidente podría decir, bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Se hace o no se hace una reforma? Ya una reforma fiscal en la República Dominicana necesariamente tiene que contar con el consenso de los entes activos de la sociedad, entiéndase, los partidos políticos, el propio gobierno, el Congreso, los empresarios y los trabajadores. Ya no hay manera de hacer una reforma fiscal y pasarla inadvertida o oculta, nada de eso. Ya una reforma fiscal tiene que ser primero consensuada y segundo de aplicación gradual y diferida. O sea, cuando te hablo de diferida, bueno, se ponen todos los sectores de acuerdo, pero una parte de esa reforma no se va a aplicar en lo inmediato. Debe ser en el tiempo. Yo pienso todavía mucho más. Yo creo que una reforma fiscal, para aplicarse en toda su dimensión en la República Dominicana, debe ser una reforma que su aplicación se lleve un periodo gubernamental. Es decir, en un año se aplica una parte de esa reforma
un segundo año, la otra parte, hasta llegar al periodo número 4, el año número 4. Fíjate la importancia que tiene la gradualidad y el diferimiento, que tú tomas como ejemplo el acuerdo comercial al que nosotros pertenecemos, que es el acuerdo comercial más importante, que es el DERE-CAFTA. Yo te pregunto a ti, a los televidentes, si el DERE-CAFTA se aplicó inmediatamente, se aprobó. Fue desmontándose. Así es. Al final del día, los actores de la economía, los actores sociales, lo van aceptando de manera gradualmente. Pero tú impulsar una reforma fiscal de golpe ya no es posible aquí. Sí. O lo que le llaman el paquetazo, ¿verdad? Así es. Entonces tú vas a tener que proyectar hacia un periodo de 4 y hasta 5 años esa reforma, diseminarla de tal suerte que el efecto que tenga la gente no lo sienta de una vez. Sí. Y más con este asunto de la negación a la indexación salarial, que se va a convertir en una estampa negativa para el gobierno. Así es. Me gustaría saber tus recomendaciones. Imagínate que seas consultor del presidente. ¿Qué cosas deberían hacerse en materia económica en el año 2026? Bueno, yo no me imagino ser consultor del presidente, pero me piden una opinión. Claro. Y es importante darla. Pues, y te digo eso, aunque en broma y en serio, claro, por aquello de que esta gente no entienden a nadie. Ellos no entienden a nadie y lo que ellos digan es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ese es un problema que ellos tienen de escuchar, no escuchan. Pues pongámoslo más fácil. ¿Qué tú crees que es necesario en la economía nacional para el año que viene? Primero, la transparencia. La transparencia. La transparencia no es un discurso, una palabra, no es un ego. La transparencia es un proceso que conlleva la institucionalidad. Si tú debilitas la institucionalidad, tú debilitas la transparencia. Ese es lo primero. Lo segundo es pensar en una gobernanza colectiva, es decir, gobernar en el sentido que aspira a la sociedad. Tú no puedes gobernar para lo que tú estás dirigiendo, para el periodo que estás dirigiendo, y después de ti. Es igual que el que está dirigiendo en una institución. Las instituciones no se dirigen para tú satisfacer tu ego, sino si esa dirección, si esa gestión que tú estás haciendo conlleva la aspiración de la sociedad en sentido general, pero también que traspase la presencia tuya en esa institución, en ese estado, y entonces ahí viene a enlazar con lo que conocemos como continuidad de Estado. Pero si tú ves todo lo que se está haciendo, está dadas las condiciones para que todo el que llegue tenga que hacer cosas diferentes, enderezar todas las cosas que se torcieron. Así es. Entonces, esas son de las cosas, porque la dirección de un gobierno, la dirección del Estado es muy complicado. Y mucha gente van a instituciones públicas con el esquema de que yo soy un gerente, de que yo vengo del sector privado. No, es que el Estado es muy distinto. El Estado, para tú dirigir algo del Estado, tú tienes que identificarte con el Estado. Cuando tú estás en la dirección del Estado, tú no estás gobernando para el grupo que está gobernando, tú estás gobernando para la sociedad. Y sobre todo, mirarla hacia futuro. Las instituciones, tú no debes de mirar el Ministerio de Educación, de Salud, Agricultura, tú no debes mirarlo de que este gobierno va a ser airoso o fracasado de lo que haga, sino que va a dirigir para encontrar beneficios presentes, pero crear las condiciones para que haya continuidad a futuro. Yo creo que esas cosas están muy ausentes en estos momentos. Y esa es la parte de lo que me pide que se puede recomendar teniendo una visión de Estado de presente
en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo. Aunque alguien dijo que en el largo plazo todos estaremos muertos. Así es, bien, pues con estas palabras concluimos la participación de Daris Javier aquí en nuestro programa. Vamos a comerciales, volvemos con todos ustedes.